Bienvenidos a la segunda parte de la clase sobre la doctrina de Dios. Pues vamos a orar porque ahora vamos a tocar el tema de la Trinidad, que en verdad es un tema sumamente formidable y bueno, también casi difícil para explicar correctamente bien. Pero al mismo tiempo tenemos que entender que no existe otro Dios más allá del Dios Trino. El Dios Trino es el único Dios que existe. Entonces, con esto en mente, vamos a meditar en algunos textos bíblicos que enseñan con claridad el concepto y la doctrina de Dios como Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, y todos en una sola persona o en una sola esencia o entidad. Oremos. Gracias, Padre, por revelarte así como tú eres, el Dios Trino. Ayúdame a mí, lléname para poder explicar un poquito este concepto, esta doctrina tan importante. En el nombre y Padre y gloria de Cristo te lo pedimos esto. Amén. Muy bien, otra vez. ¿Cuántas personas hay en la divinidad? En la divinidad hay 3 personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Estas 3 personas son un solo Dios, de la misma sustancia, iguales en poder y gloria. Podríamos decir que son iguales en todos sus atributos, en su eternidad, son iguales. Y cada miembro de la Trinidad es divino. Cada miembro de la Trinidad tiene todos esos atributos. Y en unidad, el Dios Trino tiene una sola voluntad. Yo digo eso porque tiene un solo propósito. Y están unidos en todo lo que piensan y todo lo que digan y todo lo que hacen. Entonces yo digo esto porque vamos a estar hablando en dos categorías. Vamos a estar hablando de Dios como Dios en su esencia, y los teólogos usan la palabra la Trinidad ontológica, es decir, esencia, ontos, ser. Dios en su ser es una Trinidad. Dios en su ser es una sola entidad que consiste en 3 personas que comparten la misma esencia o el mismo ser o el mismo ontos. Dios existe en 3 personas iguales, pero es un solo Dios. Y también la Biblia habla del Padre, habla de cierta orden, cierta prioridad. Pero este orden no implica superioridad ni inferioridad. Es decir, es un orden eterno. Eternamente el Hijo es engendrado del Padre. Eternamente la segunda persona de la Trinidad es Hijo. Es Hijo. Y vamos a distinguir entre ontológico, pero también entre económico. Y voy a definir esa palabra al ratito. Es decir, entre papeles. Pero en su ser, en la entidad, en el ontos de Dios, siempre el Padre engendra y siempre el Espíritu Santo procede eternamente de Dios Padre, de Dios Hijo, y Dios Hijo eternamente es engendrado. Así como Juan 3:16 enseña y como Juan 1:18 enseña. Y en mi opinión, el manuscrito que tiene la frase el único Dios engendrado es el manuscrito correcto y el manuscrito que debemos usar para entender que el Hijo es eternamente engendrado. Y eso no tiene nada que ver con
con superioridad ni con inferioridad, porque yo tengo 5 hijos y ningún hijo mío diría que, bueno, soy inferior a mi papá. Ninguno. Pero proceden de mí. Pero eso no, bueno, en tiempo proceden de mí. Pero en cuanto a la eternidad, no hay tiempo. El Hijo se engendra eternamente y es eternamente Dios Hijo. El Espíritu Santo procede eternamente de Dios Padre, de Dios Hijo, y se relaciona eternamente en esta capacidad, en la eternidad. Y nadie es inferior a nadie. Pero vamos a ver al ratito que a pesar de que son iguales en esencia, tienen diferentes papeles y por eso entra la palabra económica. Pero ahora mismo defino la palabra. Cuando la Biblia, estoy leyendo sin vergüenza de este tomo de Wayne Grudem, se llama Teología Sistemática, y en página 258, él empieza arriba diciendo que la persona de la Trinidad tienen funciones primarias diferentes al relacionarse con el mundo. Entonces, cada miembro de la Trinidad se relaciona de manera distinta a la creación y de manera distinta a los elegidos. Pero vamos a ver. Cuando la Biblia habla de la manera en que Dios se relaciona con el mundo, tanto en la creación como en la redención, se dice que las personas de la Trinidad tienen funciones diferentes o actividades primarias diferentes. A veces a esto se le ha llamado, entre comillas, la economía de la Trinidad, usando economía en el sentido antiguo, que quiere decir ordenamiento de actividades, nada más. La palabra economía, cuando estamos hablando de la Trinidad, se refiere al ordenamiento de actividades. En ese sentido, la gente solía hablar de la economía de la familia o economía doméstica, refiriéndose no solo a los asuntos financieros de una familia, sino a todo el ordenamiento de actividades dentro de la familia. Economía de la Trinidad quiere decir las diferentes maneras en que las 3 personas actúan al relacionarse con el mundo, y vamos a profundizarnos un poquito más en eso al ratito. Pero también, número 2, dice Grudem en página 259, las personas de la Trinidad existieron eternamente como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Antes de que el Hijo viniera a la tierra e incluso antes de que el mundo fuera creado, por toda la eternidad, el Padre ha sido el Padre, el Hijo ha sido el Hijo y el Espíritu Santo ha sido el Espíritu Santo. Estas relaciones son eternas y no algo que ocurrió solo en el tiempo. Es importante decir esto porque muchas herejías en cuanto a la Trinidad, el más común son varias y están en su vecindario. Modalismo, que dice que primero el Padre se reveló, Dios se reveló como Padre y cambió de parecer. Segundo, cambió de modo, se reveló en el modo de Hijo y ahora está presente en el mundo en el modo del Espíritu Santo. Entonces Dios es uno, pero solo cambió de parecer, cambió de modo. Eso es herejía. Porque bíblicamente Dios siempre ha existido en su ontos, en su existencia, como Padre en orden, como Hijo engendrado eternamente y como Espíritu Santo que procede o producía eternamente del Padre y del Hijo. Y siempre han tenido una relación, siempre se han estado exaltando, glorificando y amando eternamente y siempre, jamás, eternamente
es posible distinguir entre las tres personas en un sentido, no completamente, en su orden o papeles, pero en su orden como Padre, como Hijo, como Espíritu Santo. Esa es la orden, el orden eterno de la Trinidad. Analogías. En verdad no hay. Próximo punto. Muchas personas han intentado decir que la Trinidad es así, es así. Bueno, a veces hablan de huevo como cáscara, clara y yema, pero en verdad ninguna de esas partes llevan toda la esencia de es un huevo. Otras palabras usan agua que a veces se parece en forma de sólido, a veces como líquido. Sólido es hielo, líquido, bueno, el agua, y vapor, gas. Quizás eso es una buena ilustración de modalismo, pero no de la Trinidad, porque está cambiando de forma, de modo, nada más. Otros teólogos y filósofos hablan de una analogía sociológica, o hablan de una analogía filosófica. Pero vamos a tocar esa primera. Y ellos se refieren al ser humano, que también consiste en su mente, su albedrío y sus emociones. Y ellos usan ese perfil de ser humano así como una ilustración o una analogía de cómo es la Trinidad. Bueno, no funciona, pero tiene algún sentido. Y yo prefiero pensar en esos términos, que yo tengo una conciencia, y tengo también un albedrío, una voluntad, y tomo decisiones, y a veces mi conciencia me aflige. Bueno, segundo miembro de mi esencia, digamos. Pero al mismo tiempo yo puedo jugar ambas cosas, mi propio albedrío y también mi conciencia, como un tercer partido. Pues funciona en algún sentido, pero no está muy bien. Otros usan analogías sociológicas, es decir, analogías de la raza humana. Dicen que la raza humana es una entidad, es una unidad, pero consiste de varios individuos, varias partes. Y también yo entiendo que a veces esta raza humana funciona como un solo pensar. Todo el mundo ha conocido a personas que, sin estar en la presencia de un pariente que ha muerto, ellos saben instantáneamente el momento en que se murió esa persona. Bueno, yo soy testigo de ese tipo de fenómeno. Entonces, es una ilustración de que la raza humana se consiste de individuos, pero también en un sentido hay cierta unidad. También usan la ilustración del matrimonio, usan la ilustración del cuerpo de Cristo, que consiste de varios miembros, pero también es una unidad. Y en el cielo va a ser más unida todavía la familia de Dios, sin perder la individualidad de cada individuo, de cada persona, de cada miembro. Bueno, son atentos de poder entender el fenómeno de que Dios existe como un solo Dios, pero en tres personas distintas que comparten el mismo ontos, el mismo ser. Y bueno, así es la Trinidad, sin la habilidad de poder entenderlo perfectamente bien. Pero también la Biblia enseña con claridad que Dios es un Dios trino. Aún en el Antiguo Testamento hay chispas, hay profecías, implicaciones, referencias a la pluralidad de Dios. Hay muchos textos, así como Génesis 1:26,
Luego dijo Dios, hagamos, plural, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza. También Isaías 8. Entonces oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y respondí, aquí estoy, envíame a mí. Ahí está otra vez. Dios hablando en forma plural. Yo sé que muchos dicen que, bueno, es una pluralidad de realidad, es una expresión, es un modismo. Bueno, no es necesario entenderlo así como ese tipo como una parte de la gramática o de un modismo, porque hay otras referencias, aún en el Antiguo Testamento, implicando, sugiriendo que Dios es una pluralidad. También se le atribuye a Dios como una entidad que existe en más de una persona, tal como en Hebreos capítulo 1, versículo 8, pero con respecto al Hijo dice, tu trono, oh Dios, hablando del Hijo como Dios, permanece para siempre, el cetro de tu reino es cetro de justicia, has amado la justicia y odiado la maldad, pero por eso Dios, tu Dios, hablando de dos personas, Dios, tu Dios, wow, te ha ungido, Dios ha ungido a Dios. Interesante. Entonces la Biblia le atribuye a esa entidad de Dios como una pluralidad. También en las fórmulas, son varias, pero aquí están dos en la Gran Comisión. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Fórmulas. 2 Corintios 13, 14, que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. Entonces las tres personas se presentan como un solo Dios en esa fórmula. También en la narrativa, la más famosa es de Mateo 3, durante el bautismo de Jesucristo. Tenemos las tres personas de Dios presentes. Hay movimiento entre Dios Padre y Dios Hijo. El Espíritu Santo es enviado. Y también hay conversación. Dios Padre está hablando acerca de su Hijo. Dice Mateo, tan pronto como Jesús fue bautizado, subió del agua. En ese momento se abrió el cielo y vio al Espíritu de Dios bajar como una paloma y posarse sobre él. Y una voz desde el cielo decía, este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con él. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo están presentes en este mismo contexto. Hay movimiento, el Espíritu Santo es enviado, llega al Hijo y Dios Padre habla de su Hijo. Bueno, también tenemos una actividad económica que habla de el ordenamiento de actividades o de papeles, como ya hemos leído en este gran erudito Grudem. Y también esta enseñanza se expresa por Berkov, también por uno de mis favoritos teólogos que no tiene sus libros en español, pero se llama John Juan Frame o Frame en español. Voy a poner todo esto en la bibliografía porque excelentes tomos sí existen en español. Muy bien, vamos a hablar de lo que la Biblia enseña con claridad acerca de la Trinidad y luego vamos a presentar varios textos de prueba. ¿Ok? Muy bien, en la Biblia vemos que hay tres que se reconocen como Dios. Eso es obvio, ya hemos visto algunos textos, ¿no? Las fórmulas, los textos en que hay dos como Dios en el mismo texto, como en Hebreos. Número 2, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son personas distintas. Eso es claro, el Padre no es el Hijo no es el Padre.
Ni el Padre ni el Hijo es Espíritu Santo. Ni el Espíritu Santo es el Padre ni el Hijo. Entonces son tres personas distintas y todas compartiendo la misma esencia, tienen todos los atributos de Dios y la plenitud de Dios mora o descansa en cada una de las personas. Tres. Sin embargo, aunque son tres personas, los tres son uno en esencia, sustancia o naturaleza. Y el Concilio de Nicea explica esto. Yo recomiendo que vaya a la página web en busca del Concilio de Nicea. La Trinidad es eterna, no temporal o económica. Dios cambia de forma para realizar ciertas tareas. Esa es herejía. No, la Trinidad es eterna. Ya hemos establecido eso. 5. Las tres personas, Padre, Hijo, Espíritu Santo, son iguales. Son iguales en gloria, son iguales en existencia, son iguales en poder, son iguales en eternidad, son iguales en todos sus atributos. 6. Hay cierto orden en la Trinidad, Padre primero, segundo Hijo, tercero Espíritu Santo. Este orden no tiene nada que ver con la prioridad de tiempo, porque no hay tiempo en Dios. Siempre ha existido como Padre, Hijo, Espíritu Santo eternamente. Ni implica superioridad de ningún tipo, sino solo una derivación, y derivación tampoco implica inferioridad. El Padre no es engendrado ni procede de ninguna persona. El Hijo es engendrado eternamente del Padre, y el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Vamos a examinar varios textos que enseñan esto con claridad. Si bien es cierto que las obras de Dios pertenecen a las tres personas, las obras de Dios pertenecen a las tres personas conjuntamente. La creación se atribuye principalmente al Padre, la redención al Hijo y la santificación del Espíritu Santo, pero las tres participan en cada obra. La Iglesia siempre ha confesado que, aunque la Trinidad puede ser comprendida en algunas de sus manifestaciones, la Trinidad es un misterio que escapa a la comprensión del hombre. Nosotros creemos en la doctrina de la Trinidad porque es una enseñanza claramente enseñada en la Biblia. Bueno, estos tres son errores comunes, quizás hay otros, pero como ya dije, en su vecindario está vivo modalismo, y los pentecostales unidos enseñan en sus confesiones, ellos presentan modalismo, o es decir, sabelianismo, el teólogo que trató de convencer a la iglesia que esto es lo que enseña la Biblia. Y bueno, yo puedo contar algunas experiencias en las cuales tuvimos que enfrentar estos grupos, porque cuando llegan a tu iglesia, ellos tratan de llevar a sus ovejas, enseñando esta herejía. Entonces, hay que distinguir entre pentecostales de las Asambleas de Dios, que son buenísimas en sus doctrinas. No estamos de acuerdo en todo lo que enseñan, pero en general son muy ortodoxos. Pero es el grupo que se llama Pentecostales Unidos. Hay que tener mucho cuidado con ellos. Si el grupo se llama Pentecostal Unido, si tiene esa palabra unido porque están negando la enseñanza bíblica acerca de la Trinidad. Arianismo niega la divinidad de Jesucristo. Los testigos de Jehová van a llegar a su casa enseñando puro arianismo, negando la divinidad de Jesucristo, diciendo que es un ángel creado. Y nosotros diríamos que un ángel creado es incapaz para salvarnos, es incapaz de soportar la ira de Dios en la cruz y sobrever la experiencia y efectuar la salvación de los elegidos. No, por favor, un ángel no puede hacer eso. En solo Dios. La salvación viene de Dios. Solo Dios salva. La salvación es del Señor. La salvación en la esencia del Evangelio es Dios mismo
propiciándose a sí mismo, aguantando, absorbiendo su propia ira en la segunda persona que se llama Jesucristo, sufriendo las llamas del infierno por nosotros en la cruz. Como se dice en Hechos 20, Dios derramando su sangre efectúa la salvación de su pueblo. Entonces, arrianismo es sumamente débil e incapaz de salvar a nadie. Macedonianismo niega la deidad del Espíritu Santo y hasta hoy hay grupos que también dicen que el Espíritu Santo es pura fuerza, no es una persona, mero servidor. Bueno, estas herejías fueron condenadas históricamente en el Concilio de Alejandría, condena del arrianismo, Concilio de Nicea. Se formuló una declaración positiva de la doctrina de la Trinidad. El énfasis principal se dio al desarrollo de la enseñanza de que el Padre y el Hijo eran de la misma esencia. Pasaron tiempo estableciendo esa verdad. Esto también fue en respuesta al arrianismo. Ario tenía muchísima influencia, pero al fin de cuentas fue refutado. Concilio de Constantinopla es donde se afirmó la deidad del Espíritu Santo. Y estos concilios no son absolutos, no son perfectos, pero representa la lucha, la pelea de la Iglesia para poder establecer una doctrina pura acerca de la divinidad y humanidad de Jesucristo, sobre la deidad de las tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y todas las iglesias ortodoxas van a esos concilios. Aún la Iglesia Católica va a esos concilios. Y nosotros como protestantes o como miembros de las iglesias evangélicas o las iglesias reformadas, también vamos a esos concilios, porque esos concilios representan décadas de estudio de los teólogos más eruditos de su época para poder darnos este oro de declaraciones, profesiones de fe bien claras, bien astutas y bien exactas y muy bíblicas. Y hasta hoy nada de lo que se enseña en estos tres concilios ha sido negado, porque eran excelentes, otra vez no digo perfectos, pero excelentes como guía para que nosotros no desviemos de las doctrinas principales bíblicas, que no nos desviemos de la ortodoxia. Muy bien, evidencias bíblicas de la Trinidad. Y eso me sirve a mí porque soy un hombre sencillo y yo puedo entender estos argumentos. No son tan difíciles. Vamos a ver los seis argumentos. 1. Que Dios es uno, estableciendo la unidad e igualdad de la divinidad. Vamos a examinar algunos textos que enseñan eso. También que hay pluralidad en la divinidad, o es decir, más de una persona en el uno Dios. Y vamos a examinar varios textos que enseñan eso. 3. Muchos textos enseñan que el Padre es Dios. Muchos, y yo creo hay que memorizar los textos que enseñan que Jesucristo es Dios, porque aún la gente secular del mundo de hoy están tratando de decir que es, bueno, quizás profeta, quizás buena persona, quizás buen maestro, pero divino. No, Dios, Jesucristo es divino. Si no, no cuenta para salvarme. También que el Espíritu Santo es Dios. Y 6. Que el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo son personas distintas que interactúan. Y ya examinamos la escena del bautismo de Jesucristo, pero hay otras escenas donde las tres se interactúan.
Número uno, Dios es uno. Voy a leer algunos de estos textos. Deuteronomio 6:4 dice que el Señor nuestro Dios es uno. Isaías 45 dice que no hay ninguno fuera de mí. Yo soy el Señor, no hay otro. 46 dice, no hay ninguno como yo, no hay otro. 1 Corintios 8 dice, no hay sino solo un Dios. Gálatas 3:20, Dios es uno solo. Efesios 4:6, Dios y Padre que está sobre todos, por todos y en todos. Santiago, ¿tú crees que Dios es uno? Haces bien, porque afirma la aceptación de Satanás que Dios es uno. Y Juan 10:30, yo y el Padre somos uno. Muchos textos más que enseñan que Dios es uno. Hay muchos textos también que enseñan que Dios es una pluralidad en la divinidad, más de una persona en un Dios. Elohim en sí es un término plural, Dios tiene un nombre plural y ya hemos examinado eso, pero también hay otros textos en los cuales Dios se revela con este nombre plural, pronombres plurales son usados para Dios en Génesis 1, pero también en Génesis 3:22, en Génesis 11 y 7, en Isaías ya leímos ese texto. Pero es muy interesante la selección de vocabulario aún en el Antiguo Testamento, porque son dos palabras en hebreo que se pueden traducir como uno. Echoad significa unidad compuesta de partes. Yachid significa unidad absoluta simple. Pero en Deuteronomio 6, Moisés, guiado por el Espíritu Santo, seleccionó el término Echoad, diciendo que Dios es uno, Dios es Echoad, unidad compuesta de partes. No usó la palabra Achid. Y me gusta mucho el concepto de ángel de Jehová o Yahvé, como quieran que ustedes pronuncien ese nombre. El ángel de Jehová o de Yahvé. Es muy interesante cómo Moisés ora y cómo Dios se expresa. Aquí en Éxodo 23 vemos la frase ángel de Yahvé, y este ángel de Yahvé es enviado por Yahvé, aunque parece intercambiable con Yahvé. Es muy interesante porque cada vez que se encuentra esta frase ángel de Jehová o ángel de Yahvé, no es necesariamente una referencia a divinidad, pero en algunos contextos es obvio que la referencia es a una persona divina. Y ángel de Jehová y también es interesante que en Éxodo 32, en el versículo 34, el ángel de Yahvé es llamado mi ángel. Y en Éxodo 33, versículo 14, el ángel de Yahvé se llama mi presencia. Y más adelante en el libro, en la profecía de Isaías mirando hacia atrás, combina las dos frases. Ángel de Yahvé, ángel de la presencia de Dios. Entonces él combina las dos frases en Isaías 53:9. Él presenta esta identidad como ángel de la presencia de Dios. Recuerden el argumento entre Dios y Moisés porque la gente había cometido idolatría, y Dios estaba amenazando a Moisés. Entonces ustedes tienen que ir cruzando el desierto sinmigo. Y Moisés dijo que no, entonces no voy si tú no vas. Entonces Dios le había prometido que el ángel de Yahvé
o de ángel de mi presencia. Y Isaías entendió que fue una persona divina que iba a acompañar a Moisés y su pueblo cruzando el desierto, y por eso él llama a esta persona ángel de la presencia de Dios. Y bueno, podemos ir al Nuevo Testamento y ¿sabe lo que Pablo llama a esa presencia? La roca era Jesucristo que acompañaba a Moisés a cruzar el desierto. Entonces, Pablo dice, no, fue Jesucristo. Muy bien. Entonces, en el Antiguo Testamento se habla del espíritu de Yahvé. Y aquí están los textos, y ustedes están familiarizados con muchos de estos textos. Salmo 51. No me alejes de tu presencia, ni me quites tu Santo Espíritu. Y se dice que Yahvé tiene un hijo. Salmo 2:7. También se dice que el Mesías es Yahvé. Hay muchos textos y también Jesús cita este texto de Salmo 101. Así dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha. Son términos que siempre se usan en el Antiguo Testamento como persona divina. Y aquí están otra vez en un solo versículo. Y Cristo cita este versículo en los evangelios para establecer su propia divinidad. Entonces, en el formulario ya hemos visto de la Gran Comisión, y también Cristo en Juan 14 enfatiza la unidad que Él tiene con su Padre, y el Nuevo Testamento enseña que el Padre es Dios en muchos textos. No es necesario leerlos, pero ya es suficiente. Hay que leer estos textos, hay que entender que la Biblia en todas partes enseña que el Padre es divino, es Dios, es una cosa sumamente obvia. Pero también en el Nuevo Testamento enseña que el Hijo es Dios. Y voy a ir un poco más despacio aquí, porque es importante que nosotros captemos estos versículos y que los tengamos a la mano para poder presentar a la gente que viene a nuestra casa para tratar de convencernos de que Cristo no es divino. Pero el más famoso: en el principio ya existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Y yo sé cómo los testigos de Jehová manipulan este texto, pero no tengo tiempo para meterme en eso, pero es para otra clase. Y Romanos 9:5, según la naturaleza humana, nació Cristo, quien es Dios sobre todas las cosas. Wow, bien, claro, wow. También primera de Juan 5:20 dice que Jesucristo, al fin del versículo, es el Dios verdadero y la vida eterna. Y muchos textos más. También las descripciones de Dios en el Antiguo Testamento se aplican a Jesús como Yahvé. Creo que el más famoso y favorito mío es de Juan 8, cuando Cristo había dicho a los fariseos que Él había existido antes de Abraham. Entonces ellos, se enfurecieron y quisieron matarlo, pero Cristo le había dicho a ellos que antes de Abraham, ego eimi es en griego Jehová o Yahvé, o yo soy, significa yo soy. El mismo término, nombre que Dios había usado cuando se reveló a Moisés, y Moisés le había preguntado, ¿cuál es tu nombre? Y Dios le había respondido, yo soy. Y Cristo había respondido a los fariseos cuando ellos querían saber quién era, yo soy. Y ellos se enfurecieron tanto que buscaron piedras para apedrearlo y matarlo. Entonces, en sus mentes,
Estaba bien claro lo que Jesús estaba diciendo, reclamando acerca de sí mismo como Dios mismo. Y por eso lo crucificaron. Entonces, vamos a ver que Jesús posee los atributos de Dios. Él dice que Él es la vida, Él tiene autoexistencia, Él tiene vida en sí mismo. Entonces, Él es autor de la Biblia, en otras palabras. Entonces, Él se aplica a sí mismo atributos divinos. También las obras de Dios se atribuyen a Jesús. Y estos textos enseñan que Jesús había participado en la creación, una obra que solo se atribuye a Dios, pero Cristo recibe estos textos atribuyen este atributo de la creación de Todopoderoso a Jesús. Cristo también recibe honor como una persona divina que merece adoración, que solo es para Dios. Y esos textos son textos bien claros, donde todos se van a arrodillar ante Jesucristo como persona divina. Y también Cristo reivindica la igualdad con Dios en Juan 5:18. También finalmente, y terminamos con esto, el Espíritu Santo es reconocido también como Dios. Y en todos esos argumentos estamos diciendo que los atributos de Dios se atribuyen a cada miembro, las obras de Dios se le atribuyen a cada miembro, y también cada miembro recibe honor y culto y adoración que solo merece Dios. Bueno, un texto sumamente claro en cuanto a que el Espíritu Santo hace las obras de Dios. Tito capítulo 3 versículo 5 dice: pero cuando se manifestaron la bondad y el amor de Dios, nuestro Salvador, Él nos salvó no por nuestras propias obras de justicia, sino por su misericordia. Nos salvó mediante el lavamiento de la regeneración y de la renovación por el Espíritu Santo, el cual fue derramado abundantemente sobre nosotros por medio de Jesucristo. Aquí vemos al Espíritu Santo haciendo la obra de la santificación y de la regeneración, obras que solo pertenecen a Dios. Entonces no deja ninguna duda de que el Espíritu Santo también es divino. Y también el Espíritu Santo recibe el honor debido solo a Dios en estos dos textos. Ya hemos leído Mateo 28, 1 Pedro 1:2 dice: según el conocimiento previo de Dios el Padre, mediante la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre. Aquí vemos los tres miembros, las tres personas de la Trinidad, y todas las personas igual en esencia, compartiendo la misma sustancia, participando, aplicando, ejecutando la redención de Dios, el Padre, Hijo, Espíritu Santo, la obra santificadora del Espíritu Santo. El Espíritu Santo también participa en esta gran obra de la salvación. El Espíritu Santo es enviado por el Padre y por el Hijo. El Padre y el Hijo, el Espíritu Santo, hablan el uno al otro como objetos personales distintos. Ya hemos examinado este texto y he usado este texto con los Pentecostales unidos. Dicen, fíjense, las tres personas están presentes en el mismo evento. Y las tres personas están participando en el mismo evento del bautismo de Jesucristo. Entonces, para mí es bien claro ese contexto y muy importante exhibirlo, enseñarlo a los herejes. A lo largo
de Juan 17, Jesús habla de ser enviado por el Padre y de volver al Padre. Habla de ser amado por el Padre y de que Él y el Padre están en una relación eterna de glorificación mutua. Hay que leer cuidadosamente Juan 17 para poder ver no solo la unidad de Padre y de Hijo, pero también la eternidad de su relación íntima en la cual comparten la misma esencia y eternamente comparten esa misma esencia. Un texto sumamente claro para enseñar la Trinidad. Y Romanos 8 también vemos al Espíritu Santo ayudándonos en nuestra disciplina de la oración. Bueno, un comentario final. Recientemente había mucha discusión, debate sobre la palabra sujeción, porque históricamente los teólogos han usado esta palabra sujeción, hablando de que el Hijo se sujeta al Padre y el Espíritu Santo se sujeta al Padre y al Hijo. Y han usado esa palabra sin implicar que esa palabra dañe en ningún sentido la igualdad entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero recientemente hay teólogos famosos que no quieren usar esa palabra porque la palabra en sí implica inferioridad. Y he leído bastantito sobre este tema, pero quisiera leer un poquito lo que de resumen. Como ya hemos dicho, la enseñanza bíblica de la Trinidad es un misterio imposible de comprender. No hay analogía en la experiencia humana como la naturaleza de la Trinidad. Últimamente se ha debatido mucho sobre la palabra subordinación eterna del Padre al Hijo. Muchos teólogos desaconsejan el uso de ese término, subordinación, porque implica inferioridad. Sin embargo, está claro que la Biblia no solo enseña roles o papeles dentro de los tres en un Dios, sino que también enseña autoridad y sumisión. Por ejemplo, Jesús es enviado y obedece a su Padre y va. También obedece a su Padre en lo que dice y hace como hijo obediente. El teólogo John Frame sostiene la autoridad y la sumisión diciendo que son características de todos los aspectos de la vida y no distorsionan en modo alguno la plena deidad de ninguno de los miembros de la Trinidad. Argumenta a partir de los pasajes bíblicos en los que el poder de Dios se manifiesta en la debilidad y del hecho de que la autoridad y realeza de Jesús se ejercen como siervo. Otros argumentan que los papeles y ministerios respectivos de Padre, Hijo, Espíritu Santo son análogos a algo de la esencia de Dios. Bueno, estoy de acuerdo con John Frame. Bueno, si no usamos la palabra sujeción, está bien. Si no usamos de la palabra subordinación, es que no importa. Pero también, como ya dijimos al principio, hay cierto orden en la Trinidad. Y este orden no implica superioridad ni inferioridad. Pero porque hay distinciones de papeles aún en el concilio de la Trinidad. Y el Hijo desde el cielo tuvo que obedecer a su Padre. Pero al decir esto, nunca diríamos que hay una distinción o una diferencia de voluntad entre los miembros. Comparten la misma voluntad. Entonces no había debate, ni argumento, ni discusión. Desde el concilio de Dios en la Trinidad, si puede usar esa palabra en sentido de seres humanos, siempre había una decisión de que el Hijo sería enviado y que el Hijo obedecería al Padre para ir. Y también que el Espíritu Santo también iría en obediencia al Padre. Y en la tierra Jesús dijo que no hago nada ni digo nada que no he recibido y que no he oído de mi Padre. Entonces,
por decir que hay autoridad y sumisión, eso no implica nada en cuanto a inferioridad. Y ni en la tierra, ni en la compañía, ni en el matrimonio, ni en la iglesia. Es que siempre en el mundo hay muchas esferas de autoridad y de sumisión. Si invito al plomero en mi casa, me sujeto a él porque no sé nada de plomería. Pero en un sentido, él también tiene que sujetarme a mí, porque yo le pago y si no quiere hacer lo que yo quiero que haga, entonces no le pago. Entonces, los dos ejercen autoridad y sumisión. Y Dios Padre también ejerce sumisión cuando Él existe en debilidad para servir a las necesidades de otros débiles y aún de pecadores. Entonces la esencia de Dios es la de servir. Y Dios también, y Jesucristo en especial, ejerce su autoridad como rey para servir a sus súbditos. Entonces Cristo es humilde y manso. Entonces no hay problema ninguno en decir que aún en la esencia de Dios hay orden y hay distinciones y aún autoridad y sumisión. Bueno, eso es mi punto de vista. Yo creo que es el punto de vista ortodoxo y recomiendo, yo sé que estos libros no existen en español, pero este libro de John Frame que se llama La Doctrina de Dios, la teología del señorío, es excelentísimo y recomiendo este tipo de libro. Los libros de Berkhof, los libros de Grudem son excelentes para poder entender estos conceptos. Muy bien, vamos a orar. Gracias Dios por revelarte como Dios Trino. En verdad te confieso que no comprendo mucho de esto, pero me sujeto porque tu palabra es la revelación de ti mismo. Y nosotros aceptamos esta revelación por fe, por la inspiración del Espíritu Santo. Gracias por guiar a los profetas, llevarlos para que escribieran exactamente lo que tú querías que escribieran. Gracias por llamar y darle poder y recordatorio perfecto a los apóstoles para que escribieran acerca de las obras y las enseñanzas de Jesucristo, para que nosotros tuviéramos este excelente archivo de tu revelación al ser humano, para que pudiéramos entender bien quién eres y entender tu plan de redimirnos en Cristo Jesús. Nos sujetamos a ti, Padre, a ti, Hijo, Espíritu Santo, y a ti, Jesucristo. Nos sujetamos y tenemos muchas gracias y te alabamos por quien eres y por lo que has hecho para redimirnos y por lo que sigues haciendo para santificarnos y por lo que ha de hacer en el futuro cuando vienes para terminar y perfeccionar esta gran obra de redención para nosotros, para nuestro cuerpo y para toda la creación. Te alabamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.